El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgoza? Yo aquí en Guadalajara, madrugada lluviosa con centellas y todo. Esperemos que no se nos vaya la luz, pero todo muy bien. ¿Tú qué onda? Estamos de madrugada aquí con el señor Enrique Osorio. Enrique, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, señores. Acá estamos a la orden. Ya desde madrugada con corbata y todo, el señor Enrique Osorio, muchísimas gracias. Un amigo desde hace, pues estaba sacando cuentas por lo menos 10 años, creo que 12. Creo que nos conocemos en 2011 y desde entonces ya era un gran periodista acá. Qué buen Enrique. Hombre, apenas. Es un gusto que nos acompañes. Apenas iba empezando, oiga, pues fue ahí en el famoso taller de mural que ya no existe lamentablemente, pero sí recuerdo ya justo más de 11 años, ¿no? Que nos conocimos ahí. En 2011. Sí, yo recuerdo, señor, que era usted de los gallos fuertes, oiga, para quedarse ahí. Y me corrieron de mural, y mira, tú desde entonces ahí sigues. Ahí se dio la calidad de su trabajo. Es que usted tiene un perfil más revolucionario, eso es lo que pasa, oiga. Acá no me gustan las corbatas. Puede Por ser. Eso trae así como la diademita, así media de Marcos, ¿no? Ándele, sí, ya. Son otros perfiles. Enrique, para las personas que no te conocen, te voy a presentar. Tienes poco más de 11 años en el periódico Mural de Grupo Reforma. Estudiaste historia en el antiguo Cux. Dices tú que el bueno, el de la normal, me imagino. Eres reportero desde hace poco más de 11 años en la sección de justicia de Mural. Y en estos años, como todos los reporteros y comunicadores, pues te ha tocado asumir este reto de comunicar una crisis de desaparecidos, una crisis de fosas, crisis forense, crisis del Estado de Derecho mexicano, que parece no tener fin. Pues muchas gracias por estar por acá, Enrique, para hablar de estos temas difíciles. No, pues gracias por la invitación y justo ese es el meollo, ¿no? Camino recorrido, pues me hicieron hacer memoria de todo este trayecto y pues la constante es cada novedad, ¿no? La nueva fosa, ahora ya 20, 30, 40 y mira, pues ahora con los hechos más recientes, ¿no? Los ataques ahora con explosivos. Entonces, pues sí, estos poco más de 11 años se han tratado de ver crecer al crimen, ver crecer el dolor de familias y pues también no ver un camino claro en materia de estrategias de seguridad, de justicia, todos una serie de temas amplios para poder acá platicar con ustedes, muchachos. Enrique, pues un tema muy reciente y del que tú pues has dado seguimiento, el de las madres buscadoras de Jalisco, que luego de estos pues ataques con explosivos empezaron a incrementarse pues los señalamientos, las amenazas. Un poco, ¿qué nos puedes comentar de el acompañamiento que has dado desde el periodismo a la labor pues de estas madres, sobre todo mujeres, que buscan a sus seres queridos y hacen trabajo de campo en estas zonas donde han encontrado pues fosas clandestinas en viviendas, en lugares apartados, pues con decenas de cuerpos, y que sin ese trabajo, pues justamente muchos de estas personas fallecidas no hubieran podido ser localizadas, y bueno, ahora pues incrementándose el ataque contra su trabajo y contra sus personas. Sí, mira, la forma en la que acompañamos, pues es en diversos momentos. A mí, por ejemplo, me ha tocado ver desde una madre que denunció hace apenas una semana, ¿no? Después
con los meses las ves ya integradas a un colectivo pues como los más de 20 que han surgido en el estado, y ya después les ves justamente pues ya buscando por su cuenta en fosas, ¿no? Entonces, es algo complejo verles desde el inicio, ¿no? Ver cómo primero tienen la esperanza de que la fiscalía haga su trabajo, que busquen, que hagan actos de investigación, que haya tecnología de por medio, ¿no? Y luego ves cómo esto no ocurre y tienen que por su cuenta hacer ese trabajo que le toca a la autoridad, a tal grado que pues ya les ves tomando la pala, la varilla y el pico para poder encontrar por su cuenta. Digo, además de estas búsquedas en fosas, también de pronto hay búsquedas en vida, ¿no? Hay pega de fotos, de fichas, hay visitas a reclusorios, hay otra serie de acciones, pero ciertamente estas labores en fosa, en búsqueda de inhumaciones clandestinas, se ha incrementado. Yo, hablando con ellas, para muchas, la visita de Madres Buscadoras de Sonora en febrero del 2022 fue un parteaguas. Para algunas de ellas fue perderle el miedo, fue ver a gente tomando las acciones y saliendo sin el acompañamiento incluso de las autoridades para hacer estas búsquedas. Entonces, por ahí he hablado con Buscando Corazones en Jalisco, con Luz de Esperanza, recientemente con Madres Buscadoras de Jalisco. Entonces, pues esa es la parte que nos toca y a veces quiero comentarles que a veces es todo un reto comentar, más bien generar una nota que trate de comunicar lo que implica que una familia está pues incompleta y que hay todo un dolor ligado con la búsqueda. Yo recientemente estuve en un taller de periodismo narrativo con Sergio René de Dios, que lo planteaba, digo, en términos generales sobre el periodismo, no sobre justicia o temas de seguridad, pero me parece valioso rescatarlo, que es, somos desnormalizadores. Tenemos que encontrar la forma de hacerle ver a la gente que, aunque escuchemos todos los días sobre desaparecidos, sobre fosas, esto no es normal. El reto como periodista en este contexto es encontrar las maneras de comunicar esto para hacer ver que esto no es normal. Entonces, pues respondiendo un poco a su pregunta, señor Toral, hemos intentado hacer esto en las diversas etapas de las familias buscadoras y pues bueno, ahora mismo el reto ha escalado, han ya amenazado del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, ¿no? Ya por ahí la CNDH dictó unas medidas. Así es, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos que dicta medidas cautelares para que la Guardia Nacional, en especial, pues al ser un organismo nacional, que sea la Guardia Nacional quien las acompañe, justamente por estas amenazas recientes que han recibido, que coincide pues con este anuncio del gobernador de la suspensión de búsquedas originadas por denuncias anónimas y pues bueno, el lamentable hecho de los explosivos que todavía no queda muy claro, por ahí 2 personas detenidas en donde pues bueno, 6 personas pierden la vida, entre ellos personas de la Fiscalía del Estado y pues más de 14 personas lesionadas. Ángel. Sí. Oye, Enrique, yo quisiera un poco que volteáramos la mirada justo ahora que también creo que lo proponías al ejercicio periodístico, a tu ejercicio personal y si pudieras compartirnos una reflexión, ¿no? Quizás sobre tu práctica periodística,
porque al final de cuentas decías, incluso en tu presentación, ¿no? Cómo la mayoría de los comunicadores, de los periodistas, de los reporteros se han visto enfocados a cubrir estos temas de seguridad y hay claro que una curva de aprendizaje, me imagino, en este proceso. ¿Qué crees que son las cosas que incluso se están haciendo bien desde el periodismo y cuáles cosas todavía nos faltan para lograr, pues esto que justo mencionabas, ¿no? La no normalización de este grado de violencia. Mira, todo aquello que lleve por delante a las víctimas, que sean ellas el foco, esa es la clave para poder retratar de forma adecuada toda esta serie de eventos violentos que hemos estado cubriendo. En ese sentido, pues hay mucha gente valiosa ahora mismo trabajando, dando voz, encontrando los enfoques para poder hacer un trabajo adecuado. Aquí mismo el señor Toral es uno de esas personas haciendo ese trabajo y eso se nota. Fíjate que al momento de abordar a las personas, creo que es una parte crucial. Digo, no quiero dar nombres ni nada, pero de pronto hay una forma poco sensible, ¿no? De abordar a las familias en donde se piensa más en los tiempos no, pues tengo que hacer mi nota y tengo que por ahí estar pensando más en esas dinámicas laborales y menos en lo que de verdad importa, que es darle voz a familias con este tipo de circunstancias y de problemas severos. Entonces, yo creo que esa sería la clave. Yo, aunque a veces suena bastante abstracto, digo, no sé, a lo mejor mi formación de historiador o algo así me da ese enfoque, pero yo pienso mucho en que todo esto se trata de verdad y justicia. En la medida en la que uno sale a la calle con eso en mente, sí, hay muchas dinámicas de laborales ahí implicadas, ¿no? Y más en mi caso y en el de muchos otros, en donde pues tenemos que publicar todos los días una serie de notas y a veces parece como una maquinaria, ¿no? De información, pero mientras uno salga a la calle con esas dos nociones en mente, digo, hablando de quien cubre seguridad y justicia, creo que es un poco más sencillo no perder de vista los objetivos al momento de abordar a las familias, al momento de hacer una nota. Jorge Enrique, hablando de esta labor como historiador, pues es justo lo que tú estás haciendo en el día a día, lo que adelante, después, pues historiadores van a ir a revisar qué es lo que pasaba en Jalisco, ¿no? Es como ir quedando ya la historia desde ahora. Y en ese sentido tú hablas de verdad y justicia. Y también parte de tu trabajo, que no necesariamente consiste en escuchar, acompañar y digamos, visibilizar los problemas de las víctimas, es también contrastar la verdad oficial con la verdad que tú te encuentras en la labor periodística. Es algo que luego molesta, que ha implicado que se descalifique tu trabajo, incluso desde parte del gobernador de Jalisco. Estoy pensando, por ejemplo, en trabajos tuyos, pues donde explicas que la actual administración ya rebasó el número de homicidios que los ocurridos durante toda la administración pasada del gobierno de Jalisco. Es decir, ha habido más asesinatos durante los primeros 5 años de este gobierno que durante todos los 6 años del pasado. Eso molestó bastante y ayudó, creo, tu trabajo a enfocar la forma en que las administraciones manipulan los datos para hacer ver como que la situación es mejor. Si nos puedes explicar un poco en qué consisten esas trampas que tú has detectado y por qué es importante, aunque eso genere
pues luego algún problema o que se descalifique tu trabajo, que se ataque tu labor periodística, pues porque es importante hacerlo y no quedarnos solo con las cifras o los números oficiales. Sí, parte de nuestro trabajo consiste en revisar la estadística disponible que la genera la Fiscalía de Jalisco y luego la mandan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque luego diga el gobernador que no son sus números, pues sí lo son porque son de la Fiscalía, que no es autónoma como se había propuesto antes de que comenzara la administración, entonces pues depende directamente, ¿no?, de el gobierno de Jalisco. Y sí, pues mira, hay algunas formas de registrar que hemos por ahí detectado, en concreto en materia de homicidios dolosos, si bien, y lo han comentado aquí en este espacio, al momento de enviar la estadística, sí hay, sí mandan pues como tal todo lo que se clasificó como homicidio doloso. Al momento de presentar mes con mes la estadística, el gobernador deja de lado a las víctimas de las fosas con el argumento de que pues no necesariamente ocurrieron en esta administración, lo cual curiosamente incluso pues implica que reconocen que no tienen claro, porque no hay información sobre eso, de cuántos de ellos fueron asesinados en esta administración y cuántos en la pasada. Una discusión a lo mejor estéril, son personas asesinadas a final de cuentas, pero da igual a quién le toque, ¿no? Exacto, pero ya hablando de tratar de separar a la anterior administración y esta, pues si hicieran su trabajo, podría saberse quién es esa persona de entrada, porque hay un montón de personas que no se puede establecer el sexo, las características generales, la causa de muerte, y pues son homicidios sin resolver, ¿no? Es una gran cantidad. Entonces, bueno, hay una, pues quitan las víctimas de fosas y lo que queda son víctimas de agresión directa. No es un concepto establecido en la ley, pero pues es la forma en la que el gobierno de Jalisco está buscando pues controlar una estadística con fines políticos, y pues esa es la tragedia que tenemos, ¿no? Que mientras todo esté bien, mientras vayamos por buen camino, como bien señala cada mes el mandatario, pues no hay nada que arreglar, porque todo va bien según el discurso. Entonces sí, a nosotros nos toca revisar los discursos, revisar la estadística y evidenciar qué es lo que está ocurriendo realmente. Y bueno, pues en efecto, como dice bien el señor Toral, ya por ahí incluso nos hemos ganado un enérgico extrañamiento. Ya nos hicieron llegar hace unos años un papelito en donde nos decían que no hacíamos periodismo adecuado, ¿verdad? Pero mira, son prácticas de esta administración y de muchas formas de hacer política que lamentablemente parecen estar en boga, ¿verdad? Esto de la famosa posverdad. No me adapto yo todavía a la posmodernidad, miren. En ese sentido también, Enrique, en esta parte que comentabas incluso desde el inicio del programa de que no hay un camino claro en estrategia, ¿no? En estrategia de seguridad. Leíamos también tu trabajo, esta serie que publicaste sobre temas de las infancias, ¿no? Los principales problemas en materia de seguridad que afronta la niñez en Jalisco. Y me sorprendía por ahí un dato, a ver si lo podemos contrastar o comentar. En esta primera entrega decías que la Fiscalía invierte 137.4 millones para investigación y persecución de delitos contra las mujeres, la niñez y los adolescentes. Entonces me metí a revisar ahí el tema del presupuesto de la Fiscalía y encontraba que tuvieron para este año un presupuesto de 2,885 pesos
lo que significaría que estos 137, los que hablábamos al inicio, pues serían menos de un 5% del presupuesto general, y por ahí preguntarte más bien, ¿se está invirtiendo lo suficiente? ¿Qué fueron los principales hallazgos de esta investigación y de esta serie de reportajes que estuviste publicando? Mira, de acuerdo con los especialistas con los que hemos hablado justo de presupuesto, de inversión, hay algunos de ellos que consideran que el asunto es de gestión de los recursos con los que se cuentan. Es decir, digo, claramente conviene invertirle a una serie de problemas tan graves para resolverlos, ¿no? Y en ese sentido, incluso a veces cuando se les pregunta a los funcionarios, el discurso siempre es, nunca es suficiente, pero hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y en ese sentido, los especialistas a los que hemos consultado, pues consideran que se trata de un asunto de gestionar adecuadamente lo que hay. Y cuando hablas con personal de la fiscalía, te encuentras justo con ese tipo de detalles, ¿no? Que nos faltan algunos recursos para hacer el trabajo, nos falta personal para hacer el trabajo, y esto pues inevitablemente recae sobre quien acude a denunciar a la fiscalía, ¿no? Es constante encontrarse con historias, ya no de que pues tardan más de 10 horas o digo, hay casos, ¿no? Como todo, depende mucho del delito, pero por ejemplo, horas, 7, 10 horas, sí hemos documentado, incluso hace unos meses, en el Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces, el meollo justamente se trata de, pues, a dónde se va el recurso para que sean investigaciones efectivas y que la gente pueda tener justicia, ¿no? Hace unas semanas, días, publicábamos, por ejemplo, el caso de lo que ocurre en el área que investiga fraudes, ¿no? Un delito que ha crecido a niveles históricos desde hace un par de años, y lo que encontrábamos es el mismo personal de fiscalía asegurando que quien es titular de esa área pues no gestiona adecuadamente, no deriva adecuadamente el trabajo, se hace un embudo, vaya, y entonces pues la clave es que la gente que está ahí gestione adecuadamente esos recursos. Para algunos especialistas eso pasa por tener la voluntad de hacerlo, y supongo que ahí está el meollo, ¿no? La voluntad de poder investigar realmente, ¿no? Jorge, en esta serie de reportajes que publicaste por ahí en los primeros meses del año, Infancias Robadas, pues 8 trabajos que publicaste y que yo recuerdo que tenías bastante tiempo ya trabajando, ¿no? Con ese tema. ¿Por qué el interés con respecto a niños, niñas, adolescentes que pues se enfrentan a una sociedad que pues muchas veces les orilla a formar parte de las filas del crimen, y pues bueno, también una serie de situaciones complejas ahí como el consumo de estupefacientes y demás? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo llega tu interés a ese tema? ¿Y qué panorama nos podrías narrar con respecto a pues toda esta situación de desaparición, de violencia que vivimos en el estado, cómo impacta justo en personas menores de edad? Sí, mira, recuerdo que para ese trabajo uno de los asuntos que empezamos a notar era la cantidad de casos de abuso sexual infantil que reportaba la fiscalía. Digo, ahí reporta detenciones, aunque algunos de los casos, pues estamos hablando de pasan 5 años, ¿no? Pasan
8 años. Entonces, llamó mucho la atención la cantidad de casos, que es un delito que ha repuntado, por ejemplo, en este año en comparación con el año pasado, al menos en la zona metropolitana, que sabemos que es la que abarca en un porcentaje amplio. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver qué otros factores implicaban a las infancias en estos hechos criminales, en estas dinámicas, y pues inevitablemente pasa por ahí también el tema de las desapariciones, tanto gente implicada en como gente que desaparece, ¿no? Algunos estudios señalan justamente pues las implicaciones sociales de que un joven caiga en este tipo de dinámicas, en ocasiones incluso por la fuerza. Yo recuerdo que más o menos por allá desde 2016 se escuchaba de campamentos, se escuchaba de que engancharon a alguien a través de Facebook o de algún otro tipo de invitación virtual. Entonces, esas son las dinámicas en las que caen los menores, y pues entre quien cae en eso y quien es víctima de eso, pues lo que tenemos ahí es un grave problema de atención, ¿no? A las infancias. Y pues bueno, ese trabajo pretendía reflejar las víctimas de homicidio, víctimas de desaparición, víctimas de abuso sexual infantil, para pues tratar de dimensionar todo lo que hay por resolver, ¿no? A veces es algo frustrante porque uno evidencia esto y espera una reacción de la autoridad, y a veces ni siquiera hay una respuesta oficial, ¿no? Se les busca para que den voz, para que pues defiendan su trabajo, pero la respuesta es nula. Pero bueno, más o menos esa fue la forma en la que comenzamos a abordar ese tema. Enrique, también en ese mismo tema, bueno, habías destacado las 27 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Una comisión que también, pues ahora se ha visto muy criticada por cómo llega la persona que está ahí ocupando la presidencia de la comisión. Quisiera preguntarte en ese sentido también, si crees que en esta en esta falta de respuesta de las autoridades, la comisión ha jugado un papel que, digamos, se pudiera rescatar, y hasta qué punto estamos con la actual presidencia, que a mí me ha llamado mucho la atención desde la forma de su llegada, y creo que no sé si ha venido a afectar pues el papel o incluso el prestigio que pudiera llegar a tener esta comisión, ¿no? Mira, ¿se ha notado un contraste? Yo creo que sí. No sé si recuerdan cómo era la anterior gestión. Digo, aparte del problema o de lo que se puede mejorar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es que no son recomendaciones vinculantes, ¿no? No son pues digamos, obligar a los entes públicos a que pues sí, pongan atención y resuelvan lo que se les dice. Digo, por ahí hay una facultad de llamarlos al Congreso y todo, pero me parece que hay algo por mejorar ahí. Pero bueno, en el pasado eran constantes, ¿no? Sobre todo en materia hacia la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, eran constantes las recomendaciones, era señalar los problemas que vemos a diario, ¿no? Y creo que no se ha visto ese nivel de trabajo en la actual, y hay puntos claros en donde uno puede empezar a ver pues cómo va a ser o cómo está ya haciendo esta gestión en comparación con la pasada. Uno de ellos lo podemos ver en el memorial del 5 de junio, ¿no? Creo que el papel que jugó ahí pudo haber sido otro, más
de acompañamiento a los sobrevivientes del 5 de junio, porque todo lo que se sacó ahí ya, ¿no? Sobre protección civil y sobre la forma en la que lo quitaron, ¿no? Lo que respondió ahí a bomberos, que bien documentó el señor Toral. Entonces sí creo que en episodios como esos podemos ver que hubo un giro en la comisión, como lo hemos visto también en la federal, ¿no? Es también llamativo, una vez más, ¿no? Este tipo de gobiernos que ponen fichas en este tipo de órganos que se suponen independientes y pues miren, es una vez más estos asuntos políticos que permean sobre asuntos más relevantes, ¿no? Que son el acceso a la justicia y el respeto a las garantías individuales. Entonces sí, la verdad es que al menos lo que hemos podido documentar, sí hace falta que retomen un papel de contrapeso. Jorge, estos organismos se supone que deben hacer un contrapeso y de alguna forma también la prensa. Tú ya hablas de, pues que hay veces que de las autoridades ni siquiera hay una respuesta o a veces esa respuesta es una ficha criticando tu trabajo en lugar de dar respuesta o argumentos. ¿Cómo has visto la reacción de la gente y en especial de la gente, pues a quien tú entrevistas, con quienes tienes relación, con víctimas, con sobrevivientes de la violencia? ¿Cuál es la reacción social que tú ves cuando se hace un periodismo que contrasta justo estas versiones oficiales, hace un contrapeso, al menos quizá no en los hechos, pero sí en la verdad, ¿no? O por lo menos en la interpretación social de lo que está ocurriendo. Mira, ahora mismo hay que tomar en cuenta lo que ocurre en las redes sociales. Es todo un tema fascinante esto de los bots, ¿no? Es algo extraordinario. A veces se pierde de vista y se asume que lo que ocurre en Twitter, en Facebook, es la realidad, ¿no? Y esa realidad se ve polarizada. Es una parte de la realidad, eso es verdad, pero sí hay no todos son posturas pro y contra del político en turno, ¿no? Lo que yo te puedo decir en mi experiencia, digo, sobre todo en cuanto a las víctimas, ¿no? Hay casos, ¿no? Recuerdo, hemos publicado ya desde hace algunos años el caso de Ruth. Es una mujer que denuncia a un vecino que la amenaza, que la agrede. El caso viene desde el 2018. Parece un asunto tan cotidiano que es mi vecino me molesta, pero si tomas en cuenta que lleva ya 5 años no viviendo en paz, te das una idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de casos? Pues ella, y me lo ha dicho, pues es que tú me ayudas a contar la verdad, ¿no? O sea, lo que realmente pasa, en vista de que el vecino niega todo, en vista de que aunque tengo una denuncia, me quieren llevar a métodos alternos. Entonces, pues de alguna manera uno contribuye a que la gente tenga esta pues noción de que se está contando lo que realmente pasó, ¿no? A veces digo, bueno, de mi parte tampoco uno se pone en plan de héroe, ¿no? La otra vez escuchaba si alguien decía que si el periodismo era un apostolado, ¿verdad? No creo que vaya por ahí, pero no, sí, de verdad, se ríe el señor Melgoza, pero así lo plantearon, ¿no? Tenemos una función social, si eso es verdad, ¿no? Y hay que asumirla como tal, y esa es la que nos toca hacer en un entorno de esta naturaleza, señor Toral, en donde hay tantos discursos tratando de acaparar la verdad o los hechos, ¿no? De pronto se vuelve valioso hacer nuestro trabajo y hacerlo con las mejores herramientas, ¿no? No sé
le respondí algo a su pregunta o me la pasé ahí cantifleando. No, muy bien, Jorge. Enrique, un poco también lo que te preguntaba antes sobre el tema de la comisión estatal, pues es porque creo que muchas personas queremos empezar a ver, pues, la esperanza en algún lugar, ¿no? Ya cada vez, creo que, no sé si están más reducidas las opciones, pero desde tu trabajo y siguiendo tan de cerca los acontecimientos y a los actores, tanto de la política como a las personas de los otros lados, ¿no? En las víctimas, quizás incluso los funcionarios, en temas de seguridad y de justicia, jueces, etcétera. No sé si tú vislumbras algunas estrategias en el mediano plazo que se pudieran implementar, digamos, ya no en el país, en Jalisco. Por ejemplo, hablabas de que la fiscalía no se había propuesto su autonomía y que al final pues no se cumple esa propuesta, pues esa sí, propuesta de gobierno. ¿Qué estrategias o qué respuestas crees tú que sería necesario empezar a ver para poder caminar hacia un espacio con mayor esperanza en la resolución de estos temas y conflictos tan violentos? Pues mira, lo que suelo encontrarme en las posturas de los que llevan años analizando la materia de seguridad y justicia, materia penal, pues sí, parten de la idea de que una fiscalía independiente debe ser clave en términos de que no dependa de lo que designe el mandatario en turno, ¿no? Entonces, creo que sí hay un punto de partida, tendría que ser tener una autoridad investigadora que no dependa de los asuntos políticos, ¿no? Eh, y bueno, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La gestión de los recursos con los que se cuentan, a veces son cosas tan sencillas que uno no encuentra una explicación de por qué ocurren, ¿no? Hace creo que la semana pasada publicábamos una nota de que falló el aire acondicionado en Ciudad Niñez y pues afectó al área pericial y los peritajes tuvieron que hacerse allá en la sede central, en Lázaro Cárdenas. Entonces era un proceso que se hacía en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, bajabas un piso, subías un piso y ya te hacían los peritajes, a salir del edificio y cambiar de municipio, allá hacerlos, regresar. Es decir, son de pronto asuntos tan pequeños que no tienen una solución. Digo, ahí ya se solucionó luego de unos días, pero el punto de esto es la gestión. Habría que preguntarnos quién está en la fiscalía, cuál es su objetivo. O sea, si se trata de investigar y resolver casos o se trata de administrar o cuál es el meollo, el objetivo final, ¿no? Creo que sí pasa por ahí. Y bueno, ya saliéndose de la fiscalía, pues hay tantos asuntos por resolver en las comisarías, por ejemplo, ¿no? Las condiciones en las que trabajan. Si algunos municipios metropolitanos hay deficiencias, en el interior es una cosa pues bastante difícil, ¿no? En los municipios pequeños que se topan con convoyes de vehículos de criminales y ellos son superados en número, ¿no? Entonces sí, pues, ¿qué se puede responder en resumen y en síntesis? Voluntad, inversión y independencia y que quien se seleccione pues tenga claro de qué se trata el trabajo, ¿no? A ver, Enrique, voy a hacerte una pregunta que quizás implique que nos hagas una tesis doctoral en unos Hombre, minutos. a ver, Tú como historiador y pues más de una década de trabajo en torno a temas de justicia, ¿no? De víctimas de la violencia,
¿En Jalisco estamos lo peor que ha ocurrido en la historia o qué panorama nos podrías dar, digamos, si lo vemos a más largo plazo, no digamos pensando en algo inmediato de esta semana, estos días, sino a largo plazo, ¿en qué cosas en torno a la violencia, la inseguridad, sí podemos decir que Jalisco está peor que nunca? ¿Y en dónde quizás habría que matizar las cosas y quizá no estamos en una situación tan catastrófica? Digo, no sé, ¿tú qué interpretación nos podrías dar, digamos, ya con una visión un poco más de largo plazo? Me hizo recordar usted que, hablando de historia, yo quería hacer una tesis, era los delitos violentos en las calles de Guadalajara, siglo XIX, 1867, 1872. Nunca salió esa tesis, el trabajo. Yo ¿Pero va a salir o ya? siempre responsabilizo al trabajo. Ahí está, aquí debe estar en el cajón, pero eh, eh, no la he soltado, ¿eh? Ya en el momento en el que ya Eso. diga, ya la voy a tirar, es cuando ya definitivamente no va a salir, ¿no? Pero a ver, hablando de esto que comenta, bueno, hemos visto guerras, ¿no? Y estamos en otra. Así lo ven varios analistas, ¿no? Entonces, en guerras hemos visto que arrasan ciudades, que crecen los homicidios, que hay raptos, que hay agresiones sexuales, ¿no? Entonces, hay un entorno de disputa en ese tipo de episodios a lo largo de la historia de nuestro estado, del país y de la humanidad. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Pues hay una guerra, ¿no? Bueno, si quieren, no le llamamos así, hay una disputa entre grupos criminales y ahí también participa, hace presencia los gobiernos, ¿no? Con personal armado. Y tenemos una serie de indicios de que esto hay, o sea, ya hablando de los explosivos, ¿no? Por ejemplo, hablando de gente privada de la libertad cuando va conduciendo en una avenida. Eh, este es el contexto actual. ¿Qué podemos decir? Ya se privaba de la libertad antes, sí, ya se asesinaba también. Las fosas, creo que las fosas es un indicio de que si bien por allá hay registros de la barca, creo que en 2012, en Zapopan, en 2013, se ha vuelto algo sistemático. Yo entrevistaba al doctor Jorge Ramírez, un saludo y un abrazo al doctor, y Saludos. tratando de entender la dinámica, y creo que sí es uno de los puntos muy presentes en este tiempo que no hemos visto en otros tiempos, y es gente así de crudo. Y, perdón, muchachos, yo no quiero hacer más el tono más trágico, pero es así, ¿no? Privando de la libertad, asesinando, segmentando, metiendo en bolsas e inhumando, ¿no? Lo llamaba el propio doctor una maquinaria de matar, ¿no? Y tiende tanto hacia que no se investigue o que retarden las investigaciones, como a mandar mensajes, como a hacer que quienes realizan estas acciones criminales pues se insensibilicen ante este tipo de prácticas, que atestiguen también como una forma de reclutamiento y de obediencia. Entonces, a mí sí me parece que ese tipo de dinámicas sí tienen su punto, pues no sé si cumbre, pero su punto álgido en este siglo, con esta serie de grupos criminales, las desapariciones también, creo que va por ahí. El meollo es que en aquellos otros momentos se hablaba de proyectos de nación, se hablaba de disputas por no, había discursos, ¿no? Detrás, lo que tenemos ahora son
criminales luchando por territorio, ¿no? Sin más, ¿no? No hay mayor contenido más que el dominio de un territorio, de un grupo, de una ciudad, y creo que esa es la tragedia de este momento. Un poco me gustaría, Enrique, para ir cerrando, preguntarte también cómo hace rato y desde un inicio no platicábamos del ejercicio periodístico, de los retos que implicaba cubrir estos temas de violencia, pero quisiera ver si pudiéramos también reflexionar un poquito más sobre la crisis en la que se encuentra el periodismo, incluso una crisis de credibilidad, ¿no? Del consumo, la crisis de las empresas de medios, por otro lado, que también termina pues afectando incluso la diversidad de la información, etcétera. Preguntarte si crees que hay algo, digamos, desde tu ejercicio personal, que creas que sigue siendo un reto, que creas que hay algo que también las audiencias deberían de tener más en cuenta. Quizás un público también como el que escucha El Rumor, creo que son personas que consumen varios medios y que están muy activas, pero hay muchos otros que quizás están solamente recibiendo información a través de, por ejemplo, no sé, redes sociales con diversas calidades, ¿no? En el ejercicio del periodismo, del reporteo que se hace y que se publica en esos espacios. No sé si tienes una reflexión sobre el trabajo personal y sobre lo que también le podrías decir a estas audiencias. Ay, Dios, qué pregunta tan compleja, señor Melgoza. Pues mire, sí, yo siempre, o yo tiendo a asumir que cuando algo no funciona en la comunicación, es una responsabilidad de quien lo comunica. Creo que la clave para nosotros como reporteros, para los medios en general, todos, porque de pronto hay gente que desdeña a los que surgen de redes sociales, que surgen de Twitter, de Facebook. A mí me parece que hacen una labor extraordinaria, ya con sus matices de corroborar y verificar la información, ¿no? Pero sí hay, creo que un reto que consiste en capacitarse constantemente para adaptarse a estos tiempos, ¿no? Se habla mucho de que estos tiempos hay que tener herramientas visuales y que hay que poner todo en tablas que se hagan notar, o la forma de narrar, ¿no? Un poco O los más. formatos cortos, ¿no? A Exacto. nosotros nos decían también como que están muy largas sus programas. Ah, hombre, no les hagan caso, ustedes son un oasis en el desierto informativo. Creo que, pues eso es, creo que, digo, también usted debe tomar en cuenta, yo llevo 11 años haciendo esto, pero formación de periodista no tengo. Curiosamente, me intento, porque me ha apasionado en algún punto, dije, qué maravilla, yo envidio a quienes estudiaron periodismo, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, la clave, digo, porque vienen matando a los medios, sobre todo a los diarios, a los periódicos, ya desde hace años, ¿no? Hay giros que han estado haciendo, un ejemplo extraordinario es el New York Times, pero creo que son desde la perspectiva de los reporteros, pues gestos sencillos, ¿no? Empaparse de lo que se está haciendo en materia de comunicar, como dice, las tendencias, ¿no? Hacer todo cortito, hacer videos, saber hacer crónica, hacer periodismo narrativo, en la medida en la que se diversifiquen esas formas de comunicar, creo que pues periodismo de calidad habrá, acompañado de la mano del otro, ¿no? Para no adjetivarlo, pero sí, desde la perspectiva de este señor mayor que estudió historia, eso es lo que vería. Más bien yo le preguntaría a usted, señor Melgoza, ¿cómo ve el panorama?
Ándale, ya empezaste a trabajar, Jorge. Ya, ya la está devolviendo. Ya va Está muy siendo cómodo del otro lado. Ya va siendo la hora, por eso ya estoy asumiendo el Oye, papel. antes de que Ángel nos aviente acá una cátedra, Jorge, para ir cerrando, me disculparás y aquí me voy a colgar de nuestra amistad para que me perdones Hombre. por balconearte un poco. Hablando de el ejercicio periodístico, hubo una temporada en la que a ti te mueven de justicia a comunidad. Esto quiere decir, para quienes no ubican las secciones de mural, ya no vas a cubrir temas de inseguridad, de víctimas de la violencia, sino te vas a cubrir ayuntamientos y movilidad y así. Bueno, tú no estás nada como... ¿Por qué? Si nos puedes platicar qué es lo que te gusta tanto de estos temas tan fuertes, ¿no? Que nos has venido contando, desapariciones, fosas clandestinas, menores de edad que son obligados a trabajar en el crimen organizado. ¿Por qué esos temas te gustan, te apasionan tanto y casi hiciste fiesta cuando regresaste a las filas de justicia? ¿Cómo me balconea usted, señor? Qué barbaridad. Bueno, pues ya lo soltó. Mira, yo tengo que aclarar primero, ¿verdad? Para evitar ahí problemas. Yo respeto la labor de cada sección, ¿no? Creo que cada uno hace lo que le toca en deportes, en espectáculos, en la noticia local. Yo creo que no es lo mío, no es lo mío. Yo le llamo, ¿cómo le llamaba? Lo que de verdad importa. Y otra vez es este choro que ya les eché por una hora de gente con problemas serios que quiere ser escuchada. Entonces, en ocasiones me parece una banalidad. Sé que no lo es, ¿no? Resolver asuntos, por ejemplo, de la basura, que aquí el señor Toral ha hecho trabajos extraordinarios con eso, son vitales, ¿no? Pero yo no encuentro sentido a esos temas cuando tenemos gente que lleva años sin tener paz, o no, o que lleva, o que le mataron a su familiar y nadie ha resuelto por qué, no han detenido a ningún responsable, o este tema fuerte de las desapariciones. Entonces, lo que me apasiona es reflejar lo que de verdad importa en medio de toda esta vorágine de información, que es gente padeciendo un crimen y necesitando ser escuchada. Ayer me preguntaban justo eso, ¿qué te gustaría cubrir cuando en vez de toda esta violencia? Y yo decía, yo estoy especializado en esta fuente, ¿qué me gustaría cubrir? Detenciones, planes de seguridad para afrontar un problema que tenemos ya desde hace años, respuestas, ¿no? Casos resueltos, ¿no? Todas las fosas, el magnicidio de Aristóteles Sandoval, y la larga lista, ¿no? Entonces, respondiendo y concluyendo, señor Toral, que ya me balconeó aquí, no era lo mío hablar de discursos políticos y de quién va a ser el candidato y esas cosas. Hay gente que lo hace de maravilla y qué bueno que está ahí. Yo no, yo quiero escuchar lo que tienen que decir quienes están en espera de verdad y justicia. Pues Enrique, muchísimas gracias también por tu trabajo, no solo por el tiempo que nos has regalado hoy, por las respuestas, y te seguiremos leyendo porque todo el tiempo estamos compartiendo la información pues, que generas en este programa también. No sé, Pepe, si tú quieres agregar algo más. No, pues solamente felicitarte, darte ánimos, ¿no? Por tu trabajo. Luego hay veces que cuesta trabajo reconocer que nuestro trabajo es valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues el tuyo es bastante valioso, muy necesario y pues agradecerte que lo hubieras compartido en este espacio.
Yo quiero decir nada más algo. Extraño mucho la sintonía de inicio que tenían antes, oigan. No sé si por ahí fue un asunto que querían De renovar o derechos. algo de derechos, pero ese arranque Ah, con In the Forest, hombre, qué sí. maravilla era. Vamos a hacer una encuesta a ver quién quiere que vuelva a In the Forest. Es que los 3 Aunque centavos nos que nos van a bajen. llevar, nos van a llegar de monetización, se lo queda Me la me banda, güey. imaginé que por ahí iba. Entonces, bueno, los nostálgicos podemos poner la cancioncita al inicio de cada programa, ¿verdad? Y ya luego escucharlos. Es lo que yo le propondría a su público. Aquel Ángel quiso buscar una rola parecida, pero pues no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, pero muchas gracias, muchachos, por la invitación. Yo admiro su trabajo. Son ustedes seres humanos extraordinarios y pues miren, que me han invitado aquí a platicarles sobre la labor que hacemos a diario, pues es un honor, muchachos. Gracias. No, pues gracias a ti, Jorge. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique. Pues gracias también a ustedes que nos escuchan. Hasta el próximo episodio. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.